Hola, en el video de hoy estaremos resolviendo el ejercicio 2.19 del libro Balances en materia de energía de Girón Sarreclaitis. Bien, y en esta oportunidad empezaremos la resolución de ejercicios en unidades múltiples. El problema plantea lo siguiente: la alimentación a un sistema fraccionador de dos columnas es de 30.000 libras más ahora, de una mezcla que contiene 50% de benceno, 30% de tolueno y 20% de sileno. La alimentación se introduce en la columna número 1, a la que llamaremos T1, y resulta en un destilado con 95% de benceno, 3% de tolueno y 2% de sileno. Los fondos de esta columna 1 se alimentan a la segunda columna. Entonces, anotamos nuestros fondos que le llamaremos B, de los cuales no conocemos ninguna composición. No sabemos que habrá benceno, tolueno y sileno, pero desconocemos las composiciones. Estos fondos de la columna 1 se alimentan a una segunda columna, de la cual se obtiene un destilado con 3% de benceno, 95% de tolueno y 2% de sileno. Le llamaremos torre número 2. Y bueno, nos dice, supóngase que 52% de la alimentación aparece como destilado en la primera columna. Y bueno, ya no nos especifica nada más de la columna 2, pero sabemos que tienen una salida de fondos, a la cual le llamaremos W, ¿no? Entonces no nos especifican las composiciones. De todas maneras, sabemos que saldrán benceno, tolueno y sileno. Bien, en la siguiente oración nos dice el problema. Supóngase que 52% de la alimentación aparece como destilado en la primera columna. Nos están dando una relación muy importante en razones de flujo. Nos dice que en el destilado de la primera columna, que le llamamos D, será igual al 52% de la alimentación, ¿no? Entonces tenemos la relación R1, que D es el 52% de A. Luego me dice, y que 75% del benceno alimentado a la segunda columna aparece en el destilado de esta. Tendré la relación R2, que la masa de benceno que está apareciendo en el destilado, la masa de benceno en el destilado de la columna 2 le llamaremos o lo denotaremos como su fracción másica por el flujo. Esa masa de benceno saliente por el destilado de la segunda columna es igual al 75% del benceno alimentado a esta segunda columna. El benceno que se alimenta a la segunda columna lo hace a través del flujo B. Entonces, colocamos la masa del benceno en B, que será su fracción másica X sub B por B, ¿no? Y de esa manera denotamos la relación R2. Bien, me pide calcular la composición y flujo de la corriente de fondos de la segunda columna. Justamente me piden este flujo de producto, W. Bien, entonces primero analizamos el problema si es que tiene solución o no a través de los grados de libertad. Y como veíamos, tenemos que plantear grados de libertad para cada subsistema, tanto así como para el sistema global, ¿no? Entonces comenzamos. Grados de libertad para la columna 1, la torre número 1. Recordemos los grados de libertad: número de variables independientes menos número de ecuaciones menos número de especificaciones y menos relaciones. Bien, variables independientes en la columna número 1. Sabemos que en la columna número 1 participan las corrientes A, D y B. A es mi alimentación, D y B son mis productos, ¿no? En este caso la columna 1. Entonces, en esos tres flujos analizamos variables independientes. En la alimentación sabemos que el flujo va a ser independiente, entonces tengo A como variable independiente. En cuanto a las composiciones, recordemos, cuando tengo n composiciones, n-1 van a ser independientes. Como tengo tres componentes, 3 menos 1, dos de ellos van a ser independientes. Tomaremos a el benceno y al tolueno, ¿no? Como independiente. Entonces, en la alimentación tengo tres variables independientes. En el destilado, de igual manera, mi flujo D será mi variable independiente. Como tengo tres componentes,
3 menos 1, 2 de ellos serán independientes. Anotaremos al benceno y al tolueno. De igual manera para los fondos. Mi flujo B es mi variable independiente. Como tengo 3 componentes, solo 2 de ellos van a ser independientes. En total tendré 9 variables independientes en la columna número 1. Ecuaciones independientes de balance corresponde una ecuación para cada sustancia. Tendremos entonces 3 ecuaciones, uno para el benceno, otro para el tolueno y otro para el sileno, ¿no? Número de especificaciones. Y acá hay que tener mucho cuidado, ya que tenemos que tomar en cuenta las especificaciones independientes en realidad en el problema. En la alimentación, por ejemplo, nos especifican el flujo A, el flujo de alimentación, 30.000. Bien, tengo una especificación. Además, nos especifican las 3 composiciones en el problema. 50% de benceno, 30 de tolueno y 20 de sileno. En este caso, solamente tomaremos 3 especificaciones en la alimentación. Un flujo y 2 composiciones, ya que si especificamos benceno y tolueno, el resto será obviamente el sileno. Para no sobreespecificar el problema, solo tomaremos 3 especificaciones en la alimentación, que es suficiente. 3 especificaciones aquí y además nos especifican el destilado. De igual manera, nos especifican las 3 composiciones. Solamente tomaremos 2 especificaciones de ellas para no sobreespecificar el grado de libertad, ¿no? Entonces tendré en total 3 especificaciones en la alimentación, 2 especificaciones en el destilado, 5 especificaciones en total, ¿no? Porque en los fondos no nos especifican nada. Bien, relaciones. Tengo una relación importante en la columna número 1 que D es el 52% de A. Una ecuación adicional R1, ¿no? Una relación. Y ahora contamos 9 variables, menos 3 ecuaciones, menos 5 especificaciones y menos una relación 0, mi grado de libertad para la columna 1. Quiere decir que esta columna 1 tiene solución a partir de los datos que tiene la columna número 1. Bien, entonces planteamos para el siguiente subsistema, que sería mi columna número 2, mi torre número 2. De igual manera, variables independientes menos número de ecuaciones menos número de especificaciones menos relaciones. Variables independientes en la columna número 2. Toma en cuenta mis flujos de entrada B y mis flujos de productos C y W. En estos 3 analizaremos. Mis variables independientes. En la alimentación a la columna 2 tengo B. B es mi flujo independiente, ¿no? Entonces anoto una variable independiente B y de igual manera tengo 3 componentes, solo 2 de ellos serán independientes. Entonces tendré acá para empezar 3 variables independientes en la alimentación. De igual manera mi producto, el flujo C, variable independiente. Tengo 3 componentes, solo 2 de ellos van a ser independientes. Anotaremos al benceno y al tolueno. En los fondos también. Mi flujo W es una variable independiente. Tengo 3 componentes, solamente 2 de ellos van a ser independientes. Y en total tendremos también 9 variables independientes. Ecuaciones, tenemos 3 ecuaciones, uno para el benceno, tolueno y sileno, ¿no? 3 ecuaciones. Especificaciones en la columna número 2. No nos especifican nada en la alimentación, no nos especifican nada en los fondos, pero en el destilado sí, ¿no? Nos especifican en realidad las 3 composiciones. Nos es suficiente solamente 2 especificaciones acá, ¿no? Para que el problema no esté sobreespecificado en realidad. Entonces tenemos acá 2 especificaciones en la torre número 2, relaciones entre flujos. En este caso tenemos recuperación fraccional del benceno, que nos dice que por el destilado se recupera el 75% del benceno que se alimentó. Entonces tengo una relación R2. Y con ello tenemos 9 variables independientes, menos 3 ecuaciones, menos 2 especificaciones y menos una relación 3 grados de libertad para mi torre número 2, ¿no? Entonces, con ello ya tenemos los grados de libertad para cada equipo individual. Podemos resolver un grado de libertad
para el sistema global, no como un sistema global, anotando y enmarcando todas mis entradas y salidas de todo el proceso global. Bien, en todo el proceso global tengo una alimentación que es la alimentación A, tengo la salida D del proceso global, tengo la salida C del proceso global y tengo la salida W, ¿no? En esos cuatro flujos vamos a analizar nuestro grado de libertad. Sabemos que en la alimentación tengo tres variables independientes, un flujo y dos composiciones, ¿no? Tres variables independientes en la alimentación. En la salida del flujo D también tengo tres variables independientes, que es un flujo y dos composiciones independientes. De igual manera para C, ¿no? Un flujo y dos composiciones independientes. Y en el producto W también, ¿no? Un flujo W independiente y dos composiciones independientes. En total tendré 12 variables independientes en mi sistema global, ¿no? 12 variables independientes. Ecuaciones, seguimos teniendo tres ecuaciones, benceno, tolueno y sileno. Especificaciones, veamos. En la alimentación se nos especifica el flujo A y bueno, dos composiciones. Tengo tres especificaciones para la alimentación. Tres especificaciones. En el destilado tengo también especificación. Tomaremos la del benceno y del tolueno. En total, hasta el momento tendríamos 5. En el producto C tengo especificación del benceno y del tolueno. Tomaremos. En total serían 7 especificaciones. Porque en los fondos no se nos especifica absolutamente nada. Entonces, en total, tendríamos un flujo, dos composiciones, 3, 4, 5, 6 y bueno, 7, ¿no? Especificaciones en mi sistema global. Y luego, en mi sistema global, que toma en cuenta mi flujo A, D, C y W, tengo que fijarme alguna ecuación que me relacione estos flujos. Y tenemos a la relación R1, que me relaciona mi flujo D con el flujo A, ¿no? Tengo una relación para mi sistema global, ya que mi relación R2 me toma en cuenta C y me toma en cuenta un flujo ve que no cruzan los límites de mi sistema, ¿no? Se quedó dentro de el límite global, por lo cual no es ni entrada ni salida y no tomamos esta relación, ¿bien? 12 variables independientes, menos 3 ecuaciones, menos 7 especificaciones, menos una relación, tendremos entonces un grado de libertad para mi sistema global, ¿no? Y de esta manera nosotros analizamos por cuál subsistema empezar a resolver el problema. Vemos entonces que podemos resolver a partir del que tenga menor grado de libertad, que en este caso sería para la columna número 1, ya que tiene 0 grados de libertad. Luego podremos ir a resolver quizás el balance global, ya que tiene un grado de libertad, lo cual podrá tomarse de los resultados que hallemos a partir de los balances en la columna 1 y quizás terminar en la columna número 2, ¿no? Bien, y además de ello podemos también analizar lo que hemos estado viendo, el grado de libertad del proceso, que es simplemente la sumatoria del grado de libertad individuales menos las interconexiones independientes. Bien. Entonces, el grado de libertad del proceso, sumamos todos los grados de libertad individuales en la torre 1 y en la torre 2. 0 más 3 grados de libertad, en total serían 3 grados de libertad individuales, ¿no? 3 grados de libertad individuales. Y ahora contamos las interconexiones independientes. Nos recordemos, las interconexiones son variables independientes que no son conocidas y además son comunes entre un sistema y otro, ¿no? Representa un flujo de información entre dos sistemas, ¿no? Que están conectados. Entonces, a través de la torre número 1 y 2 se conecta mi flujo B. Y en esta especificación, en este flujo, debemos nosotros contar cuáles son aquellas que son interconexiones. Entonces, contamos.
mis variables independientes. Sabemos que B es una variable independiente y además no es conocida, así que una interconexión por el flujo B. Además, tengo tres composiciones que son desconocidas. Entonces, de las tres que son desconocidas, dos de ellas van a ser independientes. Entonces tomaremos valbenceno y la composición del tolueno, con lo cual tengo tres informaciones independientes que están fluyendo a partir de mi sistema de la columna 1 hacia la columna 2. Son tres datos, tres especificaciones independientes entre los subsistemas, ¿no? Entonces, 3 grados de libertad menos 3 interconexiones, 0 grados de libertad del proceso. Con lo cual, el problema se puede resolver. No hay necesidad de asignarle valores extras, bases, ni bases de cálculo ni nada. Entonces, resolvemos el balance. Bien. Como veníamos diciendo, podemos resolver a partir de la columna número 1. Y en la columna número 1, lo más notable que podemos ver es la relación, ¿no? Ya que me relaciona D con el flujo A y el flujo A es conocido. Entonces podemos, a partir de la relación, hallar cuánto vale mi flujo D. Simplemente reemplazo el valor de lo que valía mi alimentación A, que eran los 30.000. Entonces D es el 52% de 30.000, con lo cual D vale 15.600 libras masa hora. Bien. Como ya conocemos D, en la torre 1 podemos aplicar un balance global, ¿no? Balance en la torre número 1. Entradas es igual a salidas. Entra mi alimentación A y salen mi producto D y mi producto B. Y reemplazo, ¿no? En este caso podemos despejar, ¿no? Porque mi única incógnita en esta torre número 1 sería mi fondo, ¿no? Mi flujo de los fondos. Entonces B será igual al flujo D, bueno, A menos D, ¿no? Este flujo D lo puedo mandar a restar. A vale 30.000 menos los 15.600 serán 14.400 libras más ahora de mi flujo de fondos. Bien, todavía no conozco las composiciones en los fondos. Podemos aplicar balances eh, parciales, ¿no? Para cada componente. Empezamos con el benceno. Seguimos con los balances en la columna número 1, ¿no? Entonces, balance parcial del benceno en la columna número 1. Entrada es igual a salida. Entonces, el benceno que ingresa a la columna número 1 lo hace por A, ¿no? La masa del benceno que entra por A será simplemente su fracción másica por el flujo. La fracción másica en la alimentación era 50%, ¿no? 0,5 por A. El benceno, la masa del benceno que sale de la columna 1 lo hace por el destilado y anotamos su fracción másica por el flujo, 95% por D. También veo salida de benceno por los fondos, ¿no? Entonces, fracción másica por el flujo, ¿no? Y ahora acá podemos reemplazar los valores. Sabemos que A vale 30.000, ya conocemos el valor del flujo D, que serán los 15.600. La fracción másica en los fondos de benceno no conocemos. El flujo B ya es dato, lo hemos calculado, 14.400, y de lo cual mi única incógnita será justamente la fracción másica de benceno en los fondos de la columna 1. Resolvemos esta ecuación, ¿no? Despejamos nuestra única variable, con lo cual la fracción másica del benceno en los fondos será de 0,0125 libras masa de benceno por libras masa de mi flujo B. Bien, ya conozco una fracción másica. Me falta otra más. Y con eso planteamos un segundo balance parcial, en este caso para el tolueno. De igual manera, entradas es igual a salidas, ¿no? La masa de tolueno que ingresa a la columna 1 también ingresa por A. Su fracción másica es 30%, que será 0,3, y le multiplicamos el flujo, ¿no? Fracción másica por el flujo es la masa de tolueno que ingresa por A. Y eso será igual a las salidas. El tolueno sale por el destilado y también sale por los fondos.
El tolueno que sale por el destilado será su fracción másica por el flujo. El 3%, 0,03 por D, más lo que sale por los fondos. Su fracción másica Y sub B por el flujo B, que es de los fondos. Reemplazo valores que conocemos. Sabemos que A vale 30.000. El flujo D ya lo hemos calculado, 15.600. Mi flujo B también, 14.400. Y de esta ecuación, mi única incógnita será la fracción másica del tolueno en los fondos. Despejamos mi única incógnita y con ello la fracción másica del tolueno en B será de 0,5925 libra masa de tolueno, libra masa por libra masa de B. Bien. Y como ya conozco las fracciones másicas de benceno y de tolueno, la fracción másica del sileno podemos calcularla a partir de un balance parcial más, un balance para el sileno, o bien como ya conocemos los dos primeros, el resto para llegar a 1 será mi fracción másica de sileno. Entonces, con esta ecuación sencilla, resolvemos la fracción másica del sileno, ¿no? Sabemos que la sumatoria de los tres deben sumar igual a 1. Entonces, la fracción másica del sileno será 1 menos las fracciones del benceno menos la fracción del tolueno, ¿no? Y con ello la fracción del sileno será de 0,395. Bien. Y ahora ya está especificada mi corriente de fondos de la columna número 1. Como ya conocemos estos valores, podemos ir a resolver mi columna número 2. Bien. Y en la columna número 2 tenemos una relación importantísima, ¿no? La columna número 2 me relacionaba la masa del benceno saliente por el destilado respecto a la masa del benceno que se alimentó en la columna 2. Me pedían fracciones másicas de benceno en B y me pedía el flujo B, los cuales ya tenemos como datos, ya lo hemos calculado. Entonces, en la misma relación podemos ir a reemplazar los valores que ya conocemos. La masa del benceno saliente por C es el 75% de lo que ingresó por B. Reemplazo 0,75 por la fracción másica del benceno en B, X sub B. Lo hemos calculado que vale 0,0125. El flujo B, conocemos, vale 14.400 y la fracción másica del benceno en C es 3% y lo podemos mandar a dividir para despejar mi flujo C, ¿no? Y entonces mando a dividir al segundo miembro, la fracción másica que es el 3%, y con ello podemos nosotros hallar el valor del destilado de la segunda columna, que sería mi flujo C. Y con ello sabemos que C valen 4.500 libras masa hora, ¿no? Entonces, de la relación ya conocemos cuánto vale C y ahora podemos nosotros plantear un balance global para la columna número 2, porque ya conozco su alimentación y ya conozco una salida de destilado. El resto será obviamente mi fondo, ¿no? Entonces puedo plantear un balance en la columna número 2. Recordemos que entradas es igual a salidas, ¿no? Y bueno, ingresa mi flujo B a la columna 2 y las salidas serán C más W, ¿no? Y despejamos W. W será igual a B menos el flujo C, ¿no? La entrada menos esta salida C. Sabemos que B vale en 14.400 y a eso le restamos el flujo C que eran 4.500, lo que nos da un total de 9.900 libras más ahora que salen por los fondos W. Bien, ya conocemos entonces los valores de los flujos en mi torre número 2. Lo único que nos queda es calcular justamente las composiciones, ¿no? Las composiciones en W. Y para calcular esas composiciones podemos plantear los balances parciales, ¿no? Balances parciales por componentes en la columna número 2.
Entonces, empezamos por el benceno. Entradas es igual a salida. Entonces, la masa del benceno que ingresa a la columna número 2 lo hace por el flujo B. Por el flujo B está ingresando benceno. Entonces, su masa será simplemente su fracción másica por el flujo. Y eso es igual a las salidas del benceno, ¿no? El benceno sale de la columna 2 a través del destilado y a través de los fondos, ¿no? Por el destilado, la masa del benceno que sale será su fracción másica por el flujo y por los fondos de igual manera su fracción másica por el flujo W. Y ahora solamente nos queda reemplazar los valores que ya conocemos. Sabemos el valor de la fracción másica del benceno X sub B, lo hemos calculado, 0,0125. Sabemos cuánto vale B, sí, lo hemos calculado, 14.400. Y eso debe ser igual a la fracción másica del benceno en C, era dato, el 3%, reemplazo. El flujo C, ya lo hemos calculado, ¿no? A partir de una relación importante, vale 4.500, ¿no? Y luego más la fracción másica del benceno XW es mi incógnita a resolver y W ya es dato, 9.900. De esta ecuación podemos nosotros resolver la fracción másica del benceno que sale por los fondos, ¿no? Entonces, resolviendo esta ecuación, la fracción másica del benceno será de 0,0045, ¿no? Libras masa de benceno por libras masa de W. Bien. Y ahora nos queda calcular un balance parcial más para saber el tolueno o bien el sileno, ¿no? Y en este caso resolvemos para el tolueno. Bien podría hacerlo para el sileno o para el tolueno, da igual, ¿no? Nos va a dar los mismos valores al fin y al cabo, ¿no? Entonces, podemos empezar con el tolueno, un balance parcial. Igual, nuevamente, entradas es igual a salidas. La entrada de tolueno a la columna 2 es su fracción másica, y sub b por b, ¿no? Eso es igual a la salida de tolueno. El tolueno también sale por el destilado y también sale por los fondos. Entonces, anoto su fracción másica en el destilado por el flujo C más su fracción másica en los fondos por W. Y reemplazo. Y sub B es un valor que ya hemos calculado, 0,5925. El flujo B ya también lo hemos calculado, 14.400. Eso es igual a la fracción másica del tolueno en C, que era dato, ¿no? 95%. Reemplazo. Y el flujo C ya lo hemos calculado a partir de la relación. 4.500. Reemplazo. Más mi incógnita, que es la fracción másica de tolueno, por W, que lo hemos calculado, ¿no? 9.900. Reemplazo. Y con esta ecuación resuelvo la fracción másica del tolueno, que valdrá 0,43. Bien. Y como ya conocemos la fracción másica de benceno y de tolueno, el resto será obviamente la del sileno. Bien. Entonces sabemos que la sumatoria de las tres fracciones deben dar igual a 1. Entonces la fracción másica del sileno que sale por W será 1 menos la fracción del benceno menos la fracción de tolueno. Realizamos esta operación y con ello la fracción másica del sileno que nos faltaba era de 0,5655. Bien, y con ello ya queda resuelto nuestro problema, ¿no? Los datos que nos pedían. Podemos nosotros a estas fracciones multiplicarle por 100 para saber en porcentaje, ¿no? En este caso sería el 0,45%, acá sería el 43%, el 56,55%, ¿no? Si multiplicamos por 100. Bien, y con ello ya queda resuelto este problema de balances en unidades múltiples. Bien, si te gustó el video, no te olvides dejar tu like
y suscríbete al canal para que sigamos aprendiendo más sobre balances de materia. Bien, eso sería conmigo hasta hoy y nos veremos en un próximo video. Gracias.